Muy buenos días, queridos seguidores. Estamos en una edición más de su programa Zona Franca. Y bueno, creo que debemos hacer un esfuerzo por entender de manera detallada y precisa qué es lo que está sucediendo dentro de esta crisis nacional por los actos de corrupción que se han conocido dentro del Poder Judicial y dentro del Ministerio Público. Yo quiero empezar esta edición dejando en claro que Odebrecht y toda esta organización criminal, ¿no?, es el grupo más poderoso que se ha desarrollado a nivel de Latinoamérica, con poder económico, con poder a nivel político, y que en nuestro país, ¿no?, ha operado, ¿no?, como una sede de esta red criminal hacia Latinoamérica. Y en nuestro país se empezó a iniciar se dio el inicio a esta investigación a nivel del Ministerio Público con una serie de irregularidades. Esta investigación debió haber sido conocida por el sistema de crimen organizado porque estamos hablando de una organización criminal. Y sepan ustedes, queridos seguidores, que hasta el día de hoy en esta investigación no se está investigando por el delito de asociación ilícita para delinquir, que sería la figura penal acorde a la legislación vigente en ese momento. Hoy ya hablamos de una organización criminal, pero en aquel momento, desde que han desarrollado sus acciones criminales, estaríamos frente a una asociación ilícita para delinquir. Esta investigación no fue donde tenía que ir, por lo tanto nunca se aperturó por asociación ilícita para delinquir. El fiscal de la Nación, o el ex fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, sacó una resolución designando a dedo al fiscal responsable y envió esta investigación al sistema de corrupción de funcionarios. A partir de ese momento se dieron otra serie de irregularidades, como sacar una nueva resolución de la Fiscalía de la Nación en la cual cercenaba las facultades de los fiscales de lavado de activos para investigar en relación a Odebrecht y al resto de empresas brasileñas por delito de lavado de activos en todo nuevo caso que se presentara. De forma tal que teníamos en la Fiscalía, por orden de un fiscal de la Nación, que un fiscal de lavado de activos no podía ejercer sus funciones dentro del caso Lavallato. ¿Cómo fue esta investigación? Totalmente irregular. En primer lugar, desde el primer momento, frente a la amenaza que representaba que Odebrecht quería seguir operando y que se conocía que iba a empezar a deshacerse de sus activos y teníamos la necesidad de cautelar la reparación civil que tuvimos por parte del fiscal Hamilton Castro, ¿no?, un total desprecio por aquello que estaba establecido en la norma para poder, desde su función de fiscal, asegurar el pago de la reparación civil. Simplemente dijo que será función del procurador, y como no tenemos procuradores realmente en el país, todos son puestos a dedo, todos están de rodillas a la empresa Odebrecht, de rodillas al gobierno, lamentablemente no hubo autoridad, ¿no?, que proceda conforme a ley para poder acudir al juez y que se dicten las medidas cautelares, que se dicten los embargos, tantos que hay, ¿no?, que le permitan a las empresas seguir operando y de forma tal que no se vean entorpecidas en el desarrollo normal de sus actividades y en el pago de sus responsabilidades. En segundo lugar, nunca quiso allanar e incautar la documentación que constituían las pruebas de la investigación. El fiscal Pablo Sánchez en el Congreso nos mintió, nos dijo que se trataba de una terminación anticipada y luego ahora nos dicen que es una colaboración eficaz. Pero finalmente, para uno o para otro, un fiscal necesita los elementos de convicción, necesita la documentación y la necesita en original. Pero por el contrario, el fiscal Hamilton Castro nunca quiso allanar, nunca quiso incautar esa documentación. Ahora sabemos por qué, porque le había regalado, ¿no?, un acuerdo de inmunidad para no tocar esa documentación que constituían elementos de prueba. ¿Y por qué? La pregunta es ¿por qué? Porque obviamente al obtener toda esta documentación y sumar y restar, el perjuicio al país era muchísimo mayor del que habían declarado ante la justicia americana, por la cual ya estaban recibiendo beneficios, que son estos 29 millones. A continuación, más irregularidades. No se incluían a las personas naturales y a las personas jurídicas que tenían que ser investigadas, de forma tal que las empresas consorciadas comenzaron a vender su patrimonio, se hacían sus autoauditorías, iban desapareciendo las pruebas. Por otro lado, el fiscal tenía que haber ido hacia Brasil y haber continuado con las declaraciones del señor Jorge Barata, del señor Marcelo Odebrecht, pero increíblemente él solamente tiene hasta la fecha una declaración, la cual no ha sido ampliada. Y a continuación, una serie de irregularidades, ¿no?, que por mi parte han sido objeto de queja ante el órgano de control interno y están tramitadas. Muchas han sido archivadas, pero nosotros hemos apelado y estamos recibiendo atención en la segunda instancia. Entonces, ¿qué implicaba? ¿No?, que el tiempo pasaba, que el fiscal de la Nación que había permitido todo esto se le acababa el mandato, ¿no?, y vemos por parte de la empresa Odebrecht que simplemente se niega a firmar el acuerdo, se niega a continuar con la colaboración porque algo que no estaba previsto sucedió. Los fiscales de lavado de activos
en las investigaciones que ellos estaban llevando a cabo, allanaron almacenes de Odebrecht e incautaron muchísimos documentos. Y ese fue el detonante para que simplemente los investigados en esta investigación por corrupción se negaran a continuar. ¿Qué se vio ahí? A un Pablo Sánchez de rodillas, a un fiscal titubeante que no sabía si finalmente se iba a firmar o no se iba a firmar el acuerdo. Veíamos a los criminales, a los delincuentes, a los que nos han robado totalmente empoderados, no se dieron el lujo de no ir a una cita que había convocado el fiscal de la Nación para poder retomar las negociaciones por la colaboración eficaz, y estábamos en esas circunstancias denunciando, y es que se revelan audios en relación a esta organización criminal en el Callao, que a la vez reveló la existencia de otra organización criminal en el sistema de justicia, tanto en el Ministerio Público, en el Poder Judicial y en el Consejo Nacional de la Magistratura. Obviamente el caso Lavallato, ¿no?, quedó enterrado y todos nos dedicamos a discutir sobre estos casos horribles de corrupción en el sistema de justicia. Quien les habla tiene conocimiento de esta investigación hace 3 meses, y quien les habla sabía de las acciones que se estaban realizando, pero tenía la obligación de guardar la reserva. ¿Por qué? Porque la investigación tenía que concluir, se estaban llevando a cabo escuchas, se estaban llevando a cabo videovigilancia, se estaba llevando a cabo seguimientos, se estaban desarrollando colaboraciones eficaces, declaraciones de testigos con clave en reserva, y todo eso en su conjunto en relación a las órdenes judiciales que había logrado la fiscal, no tenían que ser objeto de un informe por parte de la policía. Entendamos, escuchas telefónicas, seguimiento y videovigilancia. Todo eso se cierra con un informe, la policía se lo hace llegar a la fiscal y la fiscal empieza a investigar sobre quienes tiene competencia y sobre quienes no tiene competencia, los iba a mandar a los órganos competentes, en este caso la Fiscalía Suprema de Control Interno, la OCMA en el Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura, porque se trataba de magistrados de rango supremo. Y a partir de ese momento, ¿no?, es que ya se iban a tomar acciones, se iban a pedir prisiones preventivas, detenciones preliminares judiciales, y ahí se iba a conocer todo esto. Pero una semana antes que la policía termine este informe y se lo entregue a la fiscal, los audios son revelados por IDL. Personalmente, felicité la valentía de esta ONG o de estos periodistas de hacer conocer estos actos tan graves, ¿no? También consideré que era necesario conocerlos, entendía de que la investigación había concluido, pero luego hemos tomado conocimiento que estos audios han salido antes que el informe de la policía sea concluido. Todos hemos conocido los audios que han desenmarañado esta red criminal de corruptos en el sistema de justicia. Veníamos observando cómo las autoridades iban renunciando en el Consejo Nacional de la Magistratura, en el Poder Judicial, y bueno, eso queremos, una reforma verdadera. Pero lamentablemente todos estos esfuerzos por desenmascarar, por revelar esta organización criminal, se han visto cuestionados porque ya la población está entendiendo que la forma en la que se han ido dando a conocer estos audios obedecen a una persecución política y obedecen a una finalidad en relación al Ministerio Público. Tanto es así que este viernes, que estaba programada la juramentación del señor Chávarri, fiscal supremo, para asumir el cargo de fiscal de la Nación, prácticamente se frustra, pero no por razones propias que dieran mérito para ese cambio de votación que ya había dado lugar a esta elección de un fiscal de la Nación, sino porque horas antes, ¿no?, se revela un audio en el cual se le escucha al señor Chávarri conversando con el señor Inostroza. Contenido ilícito de lo que se está escuchando no existe, pero bueno, existe la vinculación y eso nos pone a todos en duda, nos preocupa de cómo puede existir esta cercanía. Pero lo que nos ha sorprendido es cómo es que este audio, lejos de haber sido propalado el primer día que diera lugar a un debate, a una discusión para poner a un nuevo fiscal de la Nación, fue revelado horas antes. E increíblemente ciertos periodistas tenían documentación interna del Ministerio Público que no pudieron haber conocido porque a ellos no se les notifica, eso no se publica en el Diario El Peruano. Obviamente esa documentación ha tenido que salir de la Fiscalía de la Nación bajo la dirección de Pablo Sánchez. Es decir, estamos hablando, señores, de un verdadero complot, ¿no?, que ha tenido como objetivo que el señor Pablo Sánchez se quede en el cargo, de forma tal que sacan el audio, sacan documentación, empiezan a generar la psicosis de que no debe de juramentar, llega la hora, es más, a primera hora 8:30, ¿no?, el fiscal de la Nación llama a una Junta de Fiscales Supremos que no está prevista en la ley orgánica del Ministerio Público, y lo que hace es intentar que esta votación se frustre. En la discusión que han tenido ellos y hoy día se ha conocido, siempre permanecía la decisión
o el interés de que el señor Pablo Sánchez se quede incluso en esa etapa que se habría pretendido postergar esta juramentación. Sinceramente, esto es algo vergonzoso, porque un fiscal de la Nación no puede hacer uso de la información, ¿no?, que tiene acceso por la función, no para sus intereses personales. En ese sentido, nosotros vamos a hacer las denuncias correspondientes para saber finalmente de dónde salieron los audios. No nos interesa investigar a los periodistas que hayan dado a conocer estos graves actos que finalmente benefician a la población, porque necesitamos conocer esos actos de corrupción, pero es necesario saber, ¿no?, si el fiscal recolector de Constelación fue el que dio a conocer estos audios, porque tampoco podemos dejar de precisar que todos los audios que tienen contenido ilícito han sido objeto del informe, incluso los que sean nuevos, que den lugar a otras investigaciones, como ha sucedido, ¿no? Pero todo tiene que tener carácter penal, y esas escuchas han dado lugar a un informe, lo tiene la fiscal y ahora están investigando. Pero todas aquellas escuchas que no tienen carácter penal, ¿no?, se quedan en Constelación, se hace una depuración y se quedan ahí y se destruyen. Sin embargo, vemos que están saliendo audios que no tienen contenido penal. Entonces la pregunta es, ¿quién ha filtrado esta investigación? Yo considero que esa imputación se la tiene que hacer al señor Pablo Sánchez y debe merecer una investigación. ¿Por qué? Porque él es el que designa al fiscal recolector y tiene acceso directo a este fiscal. Y ahora se tiene que explicar quién filtró estos audios, por qué lo hicieron de esa manera y si realmente han desvirtuado toda esta gran revelación solamente por obedecer a intereses particulares, a intereses políticos, lo cual no debe ser así, porque lo que queremos en el Perú es una verdadera reforma. Y ahora, por parte del señor Chávarri, que finalmente ha juramentado y está en el cargo, lo que esperamos es que haga lo que es su obligación. ¿Qué cosa es? Reconducir la investigación de Lavallato. Ya sabemos que han unificado el grupo Lavallato, han puesto al fiscal Rafael Vela como coordinador, que sabemos que este fiscal ha realizado correctamente su trabajo. Pero señor, tenemos que conocer cuál es ese acuerdo confidencial que hasta ahora ya no quieren firmar. Eso es necesario, debe ser de público conocimiento, porque ahí no se va a conocer las cuestiones de fondo, se van a conocer cuáles son los acuerdos, que eso no tiene carácter de reservado. Entonces el nuevo fiscal de la Nación está obligado a dar a conocer este acuerdo, no que ha suscrito el señor Jamito Castro, que sabemos que ha sido plagado de una serie de irregularidades. Dicho esto, queridos seguidores, vamos a estar en permanente análisis de todo lo que sucede y vamos a seguir interponiendo las denuncias correspondientes también por estos graves hechos que estamos conociendo. Hoy tenemos en estudios al congresista Pedro Olaechea, congresista independiente. Bienvenido, congresista. ¿Cómo está? Que se suma a nuestro programa para poder hacer un análisis profundo de lo que está sucediendo en nuestro país y sobre todo de poder enfocar correctamente cómo debe darse esta reforma. El día de hoy el Congreso tiene un pleno autoconvocado a las 3 de la tarde y eso es lo que queremos discutir con nuestro invitado. ¿Cuáles deberían ser estas reformas, congresista? Mira, Jenny, yo creo que lo que tú develas y con tu conocimiento, tu profesión, tu experiencia, minuto a minuto el tema va cambiando. Lo que dices es verdad. Estamos enfrentándonos a una de las entidades más corruptas desde el punto de vista del mundo de los negocios y que es más, mezclado con la política, con el Partido de los Trabajadores abiertamente. Y no paran ante nada. Yo creo que analizando el tema desde el punto de vista de negocios, estos señores han decidido sobrevivir y mientras tanto que vuele el resto y que vuelen los países. Este es un caso, amigos televidentes, amigos que nos siguen, que se hablará de acá a 200 años en el Perú como se habla del guano. Este es un caso que va a marcar historia por la complejidad del mismo. Y estamos tocando uno de los problemas que es el caso de la firma esta Odebrecht. Falta todavía OAS, Camargo Correa, Gutiérrez Galbao y todos los que manejaban maletines y apuntaban en agendas. Ese es todo otro grupo que todavía tiene que llegar. Esta no es una investigación fácil. No se les toca. Que no se les toca. Todo este tiempo no se les ha tocado. Hamilton Castro no ha revelado nada absolutamente en relación a estas empresas. Y las libretas de los famosos 3 millones agendadas por la señora Mendoza, bien gracias. Que otra vez estas agendas truchas, que esa no es mi firma, que esa no es mi letra. Ya escuchamos esa letanía una vez antes. Entonces lo que tenemos acá, y por los hechos que vas develando y los tecnicismos que vamos entendiendo, que hay grabaciones que sí tienen carácter penal, son parte de la investigación y deben ser incluidos, y hay otros que son coincidentales, y tal vez mal empleo del idioma castellano o familiaridad de quienes han trabajado 7, 8 años, pero no necesariamente indican la intención que hoy día se están utilizando para generar todo este reacomodo y no perder el control de una operación que solo le conviene a los corruptos.
Mi instinto cuando recién se conoció lo del lavajato, y lo dije públicamente antes del malhadado 003, era, esto es un embargo preventivo, anotación en cuenta, vale es decir... lo que debería, eso para que nos entiendan nuestros seguidores, lo que nos está explicando el congresista es muy importante, lo que pudo haber hecho el fiscal y debió hacerlo. Y el procurador. Y el procurador, ¿no? Cada uno por su lado, es acudir al juez para que el juez dicte una medida cautelar. Y esa podría haber sido el... Exacto. Es lo que normalmente se hace en negocios. Yo he sido director de un banco y lo he hecho. O sea, pido que se intervenga la compañía, no quiero que la compañía deje de operar. Entonces, ¿qué hago? Inmovilizo el libro de compra y venta de acciones. Nadie puede comprar y nadie puede vender nada. Y después se vuelve depositario a los directores. O sea, no pueden vender ni un lapicero. Pero sigue funcionando. Pero sigue funcionando, sigue trabajando. No se hubieran afectado los proveedores, nadie. La cadena de pago. Entonces, el procurador, al pedir el embargo como parte civil del proceso, no soy abogado, soy empresario, pero eso es el ABC. Y ya el fiscal, por su lado, tiene todo el tiempo del mundo de hacer una investigación prolija, de revisar los libros de actas, de tomar... pero la empresa sigue funcionando. No hubiésemos tenido el caos que se ha hecho. Por eso, eventualmente me dijeron, no, esto es mucho más complejo, por eso estamos dando el 003, que casi empantanó al país y cayó la construcción civil, gente se fue a la calle, empresas han quebrado, porque esa es la fuerza que tiene este grupo delincuencial. Y si se hubiera dado ese tipo de embargo, tampoco se hubieran ido los trabajadores a la calle. Nadie. Todo seguiría funcionando y por nuestro lado, no se hubiese en la caído investigación... la presión fiscal. Así es, eso y es en casi investigación, 1 o 2 puntos de recaudación tributaria. Así es. Entonces, es falso indicar que con este decreto supremo 003 y con esta nueva ley, lo que se hace es vigilar o propender a que las empresas sigan funcionando y que no se paralice la economía del país. Eso es totalmente falso, porque más bien con un tipo de embargo como el que nos explica el congresista, las empresas hubieran seguido funcionando y por otro lado hubiéramos tenido garantizado el pago de la reparación civil futura, ¿no? Que hasta ahora llegado el caso hasta perdidos. se vendía la empresa en marcha. Para el pago, decía, bueno, señores, vendan la empresa y con el valor de la empresa pagan ustedes la multa y el nuevo empresario será el que seguirá la obra. Pero una empresa en funcionamiento, una funcionamiento, empresa con ganancias. Sin quitarle el valor a la empresa y sin afectar a 200.000 familias peruanas. Y esa es responsabilidad netamente y directamente del fiscal Hamilton Castro, que no lo hizo, y del procurador, a quien nosotros también vamos a interponer las denuncias correspondientes porque... no dicen nada, Claro, el no fiscal, hacen nada tampoco. como todo el mundo sabe, es el titular de la acción penal, pero el procurador se ocupa de la reparación civil del Estado. Él ve por los bienes del Estado. El procurador se ocupa de que no haya desmedro en el bien, que haya la posibilidad de recuperarlo, de venderlo, y eventualmente le dice, bueno, usted tiene que pagar la multa, yo no tengo plata, bueno, venda usted la compañía, y acá queda la plata. Y se acabó el problema. Entonces, yo sí creo que acá hay la mano negra de este grupo que sigue actuando. ¿Cuál sería el objetivo, congresista? ¿Qué quieren los directivos de Odebrecht? ¿Qué quieren estas empresas o los directivos de estas empresas? Sacar el mayor valor del Perú y dejar de operar acá. Nada más, sacar el mayor... Ellos supongo que deben haber decidido estratégicamente en qué países dejaré de operar y en cuáles me salvo. Y tratar de sobrevivir como empresa acudiendo a todas las mañoserías y mañas que puedan generar. Pero lo que es más grave y que pone en peligro todo esto acá es que también acá hay un accionar con un grupo político muy fuerte. Todo esto se monta en el foro de Sao Paulo y es bajo este mismo esquema que hay la corrupción en Ecuador, la mismo esquema de corrupción en Panamá y en tantos otros países. Hasta en el África tiene lo mismo. En Estados Unidos no les ligó y en Estados Unidos los han hecho, tienen que pagar una reparación de $1.200 millones en que al juez les indica que claramente hicieron lo que estamos conversando acá, dijeron, esto lo hago porque son 15.000 familias americanas que dependen de ustedes, pero ustedes ahora tienen que reportar no a lo que vendría a ser la supervisora de empresas y valores, sino van a tener que ir al juzgado a explicarle trimestralmente qué cosas están cumpliendo de las imposiciones que les ha hecho el juez para que puedan sobrevivir. Entonces lo que estamos acá es que estamos viendo el caso de Odebrecht, que me extraña que ahora no quieran decir esto, no quieran decir el otro. Si se hubiese hecho el embargo preventivo y se hubiese puesto depositario a los directores, nadie salía de viaje. Tendríamos acá al señor Barata, tendríamos acá todo el mundo sentaditos en Lima trabajando. Pero todo eso que usted dice no ha ocurrido y así ha sido por obra del fiscal y por obra del procurador, que en su momento tampoco ha peticionado. Ahora
ha habido un cambio trascendental que a mí sinceramente me ha sorprendido porque he denunciado, he pedido, ¿qué no he hecho para que se pueda corregir estas malas acciones en el Ministerio Público? Y el nuevo fiscal de la Nación ha decidido unificar, ¿no?, los equipos al equipo Lavallato, incluyendo ahora al fiscal Rafael Vela, que antes, por orden de una resolución del fiscal de la Nación, no podía siquiera acercarse, no podía siquiera usar la información. En cambio ahora ha pasado a ser el coordinador. Tiene que rescatarse. ¿Qué es lo que tendrían que hacer inmediatamente en relación yo creo que tiene que rescatarse un equipo ejecutivo y ver en qué situación están todos estos temas. Porque esto de acá es la situación realmente del daño que se le ha hecho al país desde todo punto de vista. Ese es un tema. Y el otro tema que tenemos que ver hoy día en la tarde es este famoso Consejo Nacional de Magistratura que, como mencioné el otro día el viernes que acaba de pasar, hice mención a lo que en su momento diera el doctor Enrique Chirino Soto. No puede existir una entidad que se autorregula fuera del sistema. Esto fue la muerte anunciada del 93 al 2003, son 10 años, al 2013 20 años, hace 24 años nos advirtieron que esto que ha sucedido iba a suceder, porque no era posible que hubiera un contrapeso. Y siempre uno de los grandes experimentos sociales de la humanidad fue la Revolución Americana, donde un grupo de comerciantes, burgueses, deciden vivir sin la presencia del rey, que el rey dirimiera todo. No, ellos dijeron, vamos a nosotros regularnos. Y llegan a una concepción muy simple: a todo peso tiene que haber un contrapeso. Nadie en una democracia puede estar por encima y libre de los demás. Eso es lo que hicimos en el Consejo Nacional de Magistratura, que fue una creación de la Comisión Andina de Juristas, dirigidas increíblemente por alguien contratado por el presidente Fujimori, García Saya. Fue el que fue contratado, el mismo ex congresista Villarriestra, dice 470.000 soles. Imagínate, a Diego García Sayán. 470.000 soles para crear y Enrique Chirino Soto, Consejo Nacional de la Magistratura. En ese momento, y 6 congresistas más se opusieron, dando estas razones, que no podía haber un sistema que fuera manejado por corporaciones, que ese fue un modelo fascista, y obviamente el modelo de los soviets, ¿no? En que, ¿quién ha elegido, por ejemplo, al señor García Sayán para que esté internacionalmente donde está? ¿Quién lo ha elegido? Nadie. Ya son las corporaciones mismas las que se manejan. ¿Tú has votado por él? ¿Alguien de los amigos que nos ve ha votado por él? No. Estos sistemas corporativos hacen que sea el gremio de los abogados, el gremio de tal, pero ¿quién representa a él? ¿Quién es él? ¿Qué intereses maneja? Por eso es que el sistema en los países en que funciona un sistema de un poder judicial, es el presidente de la República quien propone una terna o propone al candidato, y es el Senado, o en este caso el Congreso, que ratifica, y así como lo pone, lo retira. Entonces acá tiene que reformarse totalmente el sistema, cómo se nombran los jueces. Y antes de pasar a esta reforma tan ansiada por todos, ¿quién responde ahora por esta forma en la que se creó el Consejo Nacional de la Magistratura? Porque para que estemos en la situación que estemos, se ha previsto, antes de su aprobación, que estos consejeros sean todopoderosos, que no haya quien los investigue, que no tengan por qué responder ante ninguna autoridad. Han previsto, por ejemplo, esta instancia suprema, ¿no?, o esta instancia para los supremos, para que sea el Consejo Nacional de la Magistratura quienes los investiguen. Y como vemos, archivan las quejas contra San Martín, archivan las quejas contra Inostro Zapareachi, archivan las quejas contra Duberly sin siquiera revisarlas. Entonces, todo un sistema diseñado para crear impunidad, para que la corrupción pueda desarrollarse sin ningún tipo de control. ¿Quién responde ahora por esta forma que se ha previsto, ¿no?, y que nos ha dado este tipo de resultados? Bueno, definitivamente tú lo sigues viendo, Jenny, por como tú explicas, que hay ONGs que a través de estas corporaciones entran a tratar de influir en la política nacional. O sea, son ONGs internacionales que deciden manejar alguna opinión o algún tema y utilizan estas corporaciones en las que están metidos ellos para evitar que el país vaya hacia donde quiere la población que vaya. Entonces encontramos que tenemos estas famosas ONGs que tienen IDL periodistas, IDL tanto, IDL cuanto. Y extrañamente, IDL, el otro lugar donde lo he encontrado es en mi denuncia, cuando han reabierto el caso del Frontón, logran entrar al procedimiento vía error material, cambiar una sentencia, cosa juzgada. ¿Cómo? Fuera de plazo y fuera de identidad judicial.
la fuera de identidad judicial es una persona que nunca estaba en el proceso, 30 años después aparece y fuera del plazo permitido por ley. Y se le da cabida. Y encima reabren poniendo o tachando un voto que en su momento fue dado por un magistrado que hoy se ha retirado y con el tiempo ya no está hábil para poder seguir en el debate. Entonces, aparece IDL de nuevo. O sea, tenemos a IDL que está digitando desde atrás. ¿Qué? ¿Pero por qué no se presenta a las elecciones y agarra un curul y maneja su política abiertamente? Y hablando de IDL, congresista, ¿no le preocupa la forma en la que desesperadamente ellos quieren decidir quién es fiscal de la nación en el país? Me parece, por eso, responde a grupo de corporaciones. A mí me espantó el hecho que la Fiscalía fuera a pedir la documentación. E inclusive protesté. Pero por la explicación que tú das ahora, no es IDL, que ellos han hecho su trabajo, es quien de adentro no ha cumplido con su rol funcional. Es una responsabilidad muy grave, porque tienen un equipo, el equipo Constelación, que es un equipo que tiene reglas muy importantes de conducta para darle credibilidad a la investigación. Ellos están poniendo en juego un equipo que puede ayudar a salvar vidas, a evitar matanzas, a evitar todo tipo, pero tiene que tener, el día de mañana de repente terminan que Constelación se acabó. Y sería porque está haciéndole daño a la democracia. Tendría que ser el momento en que se evalúe quién finalmente tiene el manejo total, porque es una unidad policial, ¿no?, donde están los equipos de interceptación, donde hay un equipo de efectivos policiales que escuchan y hay un fiscal que está presente, escuchando, y es el conocido como el fiscal recolector. Claro. Y es el que tiene que velar porque precisamente en la autorización para vulnerar un derecho, que es el derecho de las comunicaciones, únicamente se haga en atención a una orden judicial. Es decir, los derechos fundamentales existen de acuerdo a la Constitución y se tienen que respetar. Pero resulta que según la comisión de delitos, ¿no?, un juez puede ordenar que te vulneren, ¿no?, tu libertad de las comunicaciones o el secreto de tus comunicaciones. Pero un momento, esa orden tiene un aspecto concreto sobre el que se tiene que escuchar. Claro. Y siempre tiene que ser dentro del ámbito de la ilicitud. Entonces, estando en Constelación hay un fiscal, que es el defensor de la legalidad, el que tiene que prever que eso suceda. Es cierto que también se pueden recibir otro tipo de comunicaciones que den lugar al conocimiento de otros delitos y que den lugar a otra investigación, que es lo que ha pasado en este caso. Está bien, pero hay conversaciones que no tienen contenido penal. Entonces, la pregunta es, ¿quién está revelando esa información que no tiene contenido penal, que ni siquiera le ha llegado a la fiscal? Ahí tiene que haber una responsabilidad.